Bueno, aquí en este circuito está la polarización de emisor con dos fuentes. Entonces, en el voltaje de base es, es 0 voltios. Entonces, la polarización de base emisor no puede ser 0.7 voltios, sino menos 0.7 voltios. Y para el voltaje del emisor es igual. El valor más positivo aquí sería 0 menos 0.7 voltios menos menos 15 voltios. Entonces, voltaje del emisor es igual a menos 0.7 voltios, menos por menos, más 15 voltios. O sea que el voltaje del emisor es igual a 14.3 voltios. Ahora, una vez que ya hallamos el voltaje del emisor, entonces ahora procederemos a averiguar cuál es la corriente del emisor, que sabemos que es voltaje del emisor dividido por la resistencia del emisor. Entonces la corriente del emisor es igual a voltaje del emisor 14.3 voltios dividido entre la resistencia del emisor, que es 10 kiloohmios. Entonces la corriente del emisor es igual a 14.3 voltios dividido entre 10 kiloohmios da 1.43 miliamperios. Voltios sobre kiloohmios, miliamperios. Ahora, si una que ya hallamos la corriente del emisor, entonces podemos hallar la incógnita del voltaje del colector, que la voltaje del colector es a voltaje de corriente continua menos la corriente del colector por la resistencia del colector, que donde sabemos de que la corriente del colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor. Entonces, voltaje del colector es igual a 15 voltios menos, ¿cierto? Menos corriente del colector, que es la misma corriente del emisor, 1.43 miliamperios por 4.7 kiloohmios, que es la resistencia del colector. Entonces, voltaje del colector es igual a 15 voltios menos 1.43 miliamperios por 4.7 kiloohmios es 6.72 voltios, miliamperios por kiloohmios, voltios. Entonces el voltaje del colector es igual a 8.27 voltios. 15 voltios menos 6.72, 8.27 voltios. Y el voltaje colector emisor es igual al voltaje colector más 0.7 voltios. Entonces, voltaje colector emisor es igual a 8.97 voltios.